Pues ya tenemos, ¿qué serán? Esta es la cuarta semana, quinta. Hace 2 domingos medio me cuadré. Creo que es la cuarta semana que se habla de fe. La verdad es que no soy muy malo para llevar cuentas. Pero yo creo que Dios nos está impulsando en este tiempo a realmente empezar a vivir en lo sobrenatural. Cuando tú quieres conocer a una persona, imagínate que te den la biografía no oficial de la persona. Supongamos que yo me iba a casar con Ruth, ¿no? Entonces alguien llega y me entrega la biografía no oficial de Ruth. Y ya yo me pongo a leerla y tengo conocimiento de ella y ya digo, ok, ya por esto ya conozco a Ruth. Pero no sé realmente cómo es su tono de voz, no sé realmente cuál es su carácter, no sé cómo huele, no sé cómo se comporta cuando está enojada, cuando está alegre, todas esas cuestiones. Entonces, pero yo tengo información, yo sé lo que ha vivido, sé dónde viene, hacia lo que quiere y todo, pero hay una diferencia, ¿sí o no? ¿O les ha tocado que te platican mucho de una persona y te dicen cómo es y todo, y a la hora de que te la presentan dices tú, ¿este es? ¿Sí les ha pasado o no? Ahora, por otro lado, nosotros cuando empezamos a venir a este lugar y queremos aprender de Dios y conocerlo, a veces que nada más nos metemos aquí a la palabra y estamos recibiendo pura información. Y es como lo mismo, como querer leer la biografía no oficial de una persona y creer que ya la conoces. Y hay un abismo de diferencia. Y la forma en la que puedes conocer al Dios que escribió la Biblia es viviendo en fe. Lo que sabemos es que sin fe es imposible que. Otra vez vamos a decirlo, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, tú al vecino que te choca, bueno, más bien no vamos a meter conflictos, no, perdón, control Z, vamos a olvidarnos de eso. Pero imagínate una persona que realmente no conoces y que a lo mejor te está tratando medio áspero, digamos, ¿no? Tú le vas a decir tus intimidades. Tú te vas a abrir con esa persona. A ver, digan no, porque o sea, nosotros sabemos a quién le abrimos nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos pretender que Dios se va a abrir con nosotros si no estamos funcionando en fe? ¿O cómo queremos acercarnos a Él, conocerlo en intimidad? Porque una cosa es, si les pregunto a toda la gente, todos vamos a decir sí, bueno, la mayoría, esperaría que todos, pero la mayoría van a decir, no, sí, aunque sea 5 minutos en la mañana oro y tomo un tiempo para leer la Biblia y cuando no puedo leerla la pongo en audio, pero me estoy llenando de eso. Ok, eso es bueno. Pero lo que realmente nos hace conocer a Dios de verdad es viviendo en fe. Es tomando ese paso en donde solamente el carácter de Dios es revelado. Y Dios nos está impulsando a eso porque por generaciones hemos vivido una relación con Dios basado solamente en información y no en revelación. Y por eso llega el mundo con tantas ideas y nos empieza a meter confusión. Llega el mundo con tantas ondas que se ven bien chidas, muy humanistas, pero que realmente no llevan a la vida eterna como una relación con Dios. Una cosa es decir que conoces a Dios y otra cosa es que Dios se te revele. Y es lo que yo creo que todos necesitamos buscar en este tiempo. Y Dios nos da estas temporadas en nuestra vida donde podemos experimentarlo. Es padrísimo cuando estás en ese tiempo en donde estás orando y se abren los cielos de par en par y lloras y te ríes y te revuelcas y estás solo y el tiempo como que no pasa porque estás disfrutando de Dios. Perdón, me estoy cargando con esto, le voy a pegar el trago ya. Siempre traigo este tinaco. ¿Me pueden conseguir un frasquito más decente? Porque aquí siento que lo voy a tirar encima.
Perdóname, Señor. Bueno, volvemos. Dios nos mete en estas temporadas donde nos impulsa a vivir en fe. Y como lo decía el pastor, o le creemos a Dios, o le creemos al compadre, o le creemos a Dios, o le creemos a los bancos, o le creemos a Dios, o le creemos a Coppel. Y somos bien buenos para poner nuestra confianza en otros lados. Pero es tiempo, amada iglesia, de que volvamos a esta relación viva y real en Dios. Porque si no, vamos a seguir así, de un lado a otro, con nuestro corazón de pronto en la iglesia, pero cuando estoy en broncas realmente, y Dios no me respondió de la manera en la que yo quería, yo voy a ir a otro lado. Pero tengo una buena noticia. Dios es el que anhela más de lo que tú podrías desear en toda tu vida. Lo juntamos en un frasquito. Dios todavía anhela más conocerte de lo que tú anhelas conocerle a Él. De hecho, esto no tiene nada que ver con lo que quiero compartir, pero ahorita lo siento y lo sentí hace un tiempo muy fuerte, de cuánto Dios nos ama. La parábola del comerciante que está buscando una perla de gran precio. ¿Sí la conocemos? Si me la pueden proyectar, no recuerdo en Mateo, pastor, usted es el que se la sabe. Mateo 7:8. Pero mientras lo encuentran, Jesús empieza a hablar. El reino de los cielos es semejante a un comerciante que está buscando una perla y cuando la encuentra vende absolutamente todo y compra la perla. Y normalmente nosotros decimos, yo soy el comerciante. ¿Quiénes han levantado la mano? Levante la mano el que dice, yo soy el comerciante. Así como que, sí, yo estoy buscando. Sí. Mentiras. El que está buscando conectarse con nosotros es Dios. Nosotros ni sabíamos de Dios. Dios es el que se quiere conectar. Y aquí dice, además, el reino de los cielos es como un comerciante. ¿El comerciante cómo es? Estamos despiertos. A ver, sacúdanse la cabeza así un rato. Gracias por los que me siguen el rollo. Ok. Además, el reino de los cielos, o sea, es el reino, es la eternidad la que es como el comerciante. Es Él el que está buscando, es Él el que estaba en todos los lugares buscando la perla y cuando la encuentra da todo lo que tiene. Nosotros no tenemos nada para darle a Dios. ¿O quién me puede decir, yo tengo méritos que me dan la salvación y me dan la entrada al cielo? Absolutamente nadie. Es Dios el que nos ha estado buscando desde el principio. Es Dios el que entregó todo lo que tenía, que es Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos con esta facilidad que es Cristo? Porque la Biblia nos enseña que toda la creación se sostiene por Él y es para Él y es a través de Él. O sea, si Cristo no existe, el universo no existe. Punto. Entonces, es la base del universo y obviamente es lo más valioso que hay. Y yo creo que este es tiempo en que nosotros podamos entender cómo nos ve Dios para poder responder a su amor y empezar a vivir en fe. Amén. Ahora sí es casi como si fuera otra cosa lo que voy a hablar, pero todo está conectado porque Dios es bueno. Les voy a hablar del libro de Nehemías, así que si pueden acompañarme, voy a leer varios versículos del capítulo 4. Quiero hacer un poquito de historia. El rey David unifica todas las tribus, hace un reino súper poderoso en aquella época, eran millonarios. Su hijo construye el templo. El templo es uno de los edificios, si no es que el edificio más costoso que se ha construido en toda la historia. Entonces tiene un hijo, Salomón es el que construye el templo, tiene un hijo que no tiene sabiduría para reinar, entonces la nación se separa en dos. Israel toda la nación de Israel y de Judá empiezan a alejarse de Dios hasta que llega el punto en el que Dios les manda un profeta, el profeta Joel, y les dice, si no se vuelven a Dios, Dios va a traer juicio.
No le hacen caso a Joel, entonces llega Jeremías y les dice, pues ni modo, Dios les dijo, y viene el juicio de golpe. Entonces la nación la llevan al cautiverio a Babilonia, pero Jerusalén queda totalmente destruida. No había nada, quedó devastada. Unas cuantas familias solamente vivían en esa región. Pero Dios había prometido que a pesar de eso iba a restaurar la nación de Israel. Iba a restaurar la ciudad de Jerusalén. Entonces, Dios le da gracia al pueblo para que vuelvan a reconstruir. Primero van a reconstruir el templo. Queda reconstruido. Algunas personas cuando lo ven que lo reconstruyeron empiezan a llorar de gozo y así como que no lo podemos creer, otra vez Dios está restaurando este lugar. Y la gente que había conocido el templo anterior estaban llorando, pero de amargura, porque decían, no se parece en nada a la gloria anterior, no se parece en nada a lo que nosotros habíamos experimentado de Dios. Pero a pesar de todo esto, Jerusalén seguía, la muralla seguía en ruinas. Y a lo mejor ahorita ya es como que pues una muralla en ruinas. Ahorita es raro entrar a una ciudad y que esté totalmente amurallada. Pero en aquella época era el equivalente a tener policías. Era el equivalente, no se imaginen como ahorita que podemos decir, no, es que si no subo la barda del patio, el vecino va a lavar su ropa en mi lavadero. A algunas personas yo sé que les ha pasado. O que el perro del vecino se mete a tu patio porque no has levantado la barda y suceden toda clase de desastres. Esto va más allá. En aquella época, tener muralla era lo que le daba estatus a una ciudad. De hecho, cuando vemos que Josué pasa a la tierra prometida, la primera ciudad que ven es Jericó. Y es una ciudad tan impresionante, pero por la muralla. O sea, hay un cierto estatus en ello, hay protección. Y no la tenían. O sea, estaba el edificio, un edificio que a lo mejor no estaba en su mejor momento, que es el templo, totalmente desprotegido. Entonces, en ese tiempo había un hombre que se llamaba Nehemías, que estaba sirviendo al rey Artajerjes. Y era el copero. Entonces este hombre se entera de cómo estaba la situación de Jerusalén, que las murallas estaban en ruinas, y viene un dolor muy fuerte a su corazón. Se deprime. Pero esto es lo que sucede. Cuando está sirviendo al rey, él no le dice absolutamente nada, pero cuando el rey lo ve que está deprimido, le pregunta, oye, ¿qué te está pasando? Ahora, en aquella época era casi un crimen presentarte con mala cara delante del rey. El rey, si se le pegaba la gana, te mataba, punto. Tráiganme otro copero, necesito otro Juan para que me sirva la comida. Así de fácil. Pero aquí vemos que Dios le da gracia a Nehemías y que dice, ok, esta es mi oportunidad. Esta es la oportunidad que tengo para poder decir qué es lo que está sucediendo. Y entonces dice que oró y que se atrevió. Ok, rey, realmente no puedo ocultárselo. Estoy triste porque la ciudad de la que vienen mis padres, ni siquiera era la ciudad en donde él había nacido. La ciudad de donde vienen mis padres está en ruinas. Y yo no puedo seguir aquí. Quisiera hacer algo al respecto. Ahora, Nehemías se estaba arriesgando al hacer esto. Y estaba tomando una oportunidad. Nehemías no tenía ninguna necesidad de salir a reconstruir el muro. Entonces el rey le dice, ok, está bien, te voy a dejar que vayas, reconstruyas la muralla, te tomes el tiempo que quieras y aún te voy a dar recursos para que lo puedas hacer. Entonces este hombre por fin se va de regreso a Jerusalén. Y nada más quiero leer unos cuantos versículos del capítulo 2. Perdón que dije el capítulo 4. Capítulo 2, versículo 11. Dice, entonces llegué a Jerusalén
3 días después me escabullí durante la noche, llevando conmigo unos cuantos hombres. No había dicho a nadie de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol. Qué nombrecito. Para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle del Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije: ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos, llegan conmigo esto, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Cuando Dios viene y restablece nuestra conexión con Él, quiere restaurarnos totalmente. Normalmente cuando llegamos a los pies del Señor, todos, yo me incluyo, venimos en ruinas. Nadie puede decir que tiene una vida perfecta, porque cuando somos confrontados con la santidad de Dios y vemos realmente lo que merecemos, nos damos cuenta de lo que creíamos que estaba bien, está mal. Y hay ruinas en nuestra vida, pero Dios quiere restaurarte. Voltea con el que está a tu lado y dile: Dios quiere restaurarte. Pero sucedió algo. A veces cuando nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a orar y a adorar, creemos así como que no, ya en este momento todo se va a poner en orden y ya se van a abrir los cielos y va a estar todo perfecto. Y no, es todo lo contrario. Cuando nosotros nos metemos a buscar a Dios, cuando nosotros queremos empezar a vivir en fe, el enemigo no se va a quedar quieto. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque al enemigo le gusta mantenernos esclavizados. Es lo que quiere. No quiere que tú te levantes en fe, no quiere que tú avances, no quiere que tú crezcas. Quiere mantenerte en el mismo lugar. De hecho, si mal no recuerdo, en Apocalipsis dice que Satanás cayó a la tierra porque fue expulsado del cielo. Pero que como ya sabía que su tiempo estaba por llegar, se fue con todo contra los santos de Dios. En alguna parte de Apocalipsis, léetelo todo, aunque esté bien raro, está muy chido ese libro. Pero y eso es lo que sucede, está Satanás, nuestro enemigo, gobernando en un área de nuestra vida, y nosotros nos empezamos a meter con Dios y decimos: ok, ahora sí voy a hacer las cosas bien, ahora sí decido creerte, Dios, ahora sí decido empezar a avanzar y reconstruir mi vida en base a lo que tú estás diciendo. Estamos tumbando al enemigo de los lugares en donde estaba gobernando sobre nosotros, y se va a venir con todo. Y eso fue lo que sucedió. Ahora sí vamos al capítulo 4 de Nehemías. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos, los oficiales del ejército de Samaria: ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Y luego el otro bien creativo, ¿no? Todavía se pone Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro camina sobre ella. Así, wow, ¿no? La super ofensa.
Pero la verdad, así es el enemigo. Quiere venir a amedrentarnos. No se va a quedar callado. No se va a quedar callado. Pero me encanta lo que hace Nehemías. Entonces, ¿qué dice? Otra vez, quiero que todos nos conectemos con eso. Entonces, y ya esto fue lo que dijo: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Pero me quiero regresar tantito, porque en el versículo 2, Sanballat hace 3 preguntas, cuestiona de 3 maneras al pueblo que se está levantando. Los voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo: y ustedes, pobres judíos, la primera pregunta, ¿qué creen que están haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? Es una de las primeras preguntas con las que el enemigo va a venir a atacarnos, y siempre lo hace. Nehemías no era un arquitecto. Nehemías no tenía experiencia construyendo absolutamente nada. Era copero. Era consejero del rey. Sin embargo, hay esta carga en su corazón, en su ser, y se avienta a hacerlo. Estaba viviendo en fe. Estaba haciendo toda la reconstrucción en fe. Pero el enemigo viene y te dice: ¿tú qué crees que estás haciendo? ¿A poco crees que eres bueno para eso? Jamás lo has hecho. O sea, ¿para qué te engañas? ¿Para qué quieres aparentar ser alguien que no eres? ¿Tú quién te crees? Y luego la siguiente pregunta es: ¿vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? El enemigo va a querer impedir que nosotros volvamos a tener una conexión con Dios. Y realmente a las naciones vecinas en lo natural no les afectaba que el pueblo judío volviera a hacer sacrificios, que el pueblo judío volviera a celebrar sus fiestas. Pero es lo que el enemigo quiere atacar: nuestra conexión con Dios. Y escuchamos la frase clásica: no que muy cristiano, no que muy de la iglesia. Y eso, fíjate, y eso que vas ahí con los hermanos, y eso que haces esto y lo otro. Así nos ataca el enemigo. Ay, sí, ya te lavaron el cerebro, ya te metieron cosas. Y te quieren venir a desanimar en cuanto a tu conexión con Dios. Quieren venir a traer peso, a traer condenación, a traer lo que sea, con tal de que no puedas conectarte con Dios. Luego dice: ¿acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? O sea, después quiere desanimarlos. En ningún momento se habían puesto de meta de reconstruirlo en un día. En ningún momento. Pero es lo que el enemigo quiere venir. Ay, ¿sí crees que lo vas a poder hacer? No tienes las fuerzas, no tienes los recursos. No puedes, no. Y nosotros debemos de tener cuidado en cómo hablamos, porque hay veces que estamos tan acostumbrados a escuchar esas voces que empezamos a hablar junto con esas voces. Ten cuidado si en tu vocabulario está la frase: no se puede, no tengo, soy insuficiente, no soy nadie. No puede existir eso. Para empezar, nadie de los que estaban reconstruyendo la muralla era apto para hacerlo. Si lo leemos, eran puras familias. No había constructores. Este lugar
Si acaso 2 albañiles había, pastor, trabajando aquí. Todo lo demás fue pura gente que no sabemos hacer, ni conectar 2 cables sin electrocutarnos. Lo digo por mí. Pero Dios da la orden y es como cuando Jesús va a multiplicar los panes y los peces, les da la orden a los discípulos, denles de comer. ¿Podían los discípulos darles de comer? ¿Podían los discípulos darles de comer? No. Gracias. Entonces, Jesús en ese momento cambió la orden. No. Se mantuvo. Denles de comer. Hizo el milagro. Órale, ahora sí ya tienen. Y Dios está así, nos da órdenes que en lo natural no podemos cumplir, que no somos capaces, pero Él nos capacita. Y por eso el enemigo quiere destruir totalmente la obra de Dios. ¿Por qué? Porque es empezar a vivir en fe y solamente vivir en fe y nada más mantenerte de fe. Llega un punto en el que ya no estás caminando sobre el bote, estás en el agua y te mantienes en el agua. Esa es la vida del cristiano. No es estar nada más un ratito en el agua y así como que, ay, ya mucha fe. Pero así a veces le hacemos, bueno, le voy a creer a Dios en esta, ay, está bien fría, sí, ya se resolvió el problema. No. Estamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y si queremos ver una mayor victoria, obviamente tenemos que tener una mayor medida de fe. Entonces dejemos de hablar lo que el enemigo está hablando. Dejemos de escuchar lo que el enemigo está diciendo. Me encanta lo que hace Nehemías, porque pues empieza a escuchar que el enemigo está tramando hacer algo en contra de ellos. Están queriendo rodearlos, atacarlos. En el versículo 14 del capítulo 4 dice: luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Nuestra lucha es por la familia en Cristo, pero también por los nuestros. Cuando nos metemos en esta vida de fe, no solamente estamos luchando por nosotros crecer en fe, sino como lo decía el pastor Leonardo el domingo, que la siguiente generación, esta sea su base. Que si nosotros creímos para este edificio, que la siguiente generación crea por la ciudad, punto. Que no tengan algo menos, que tengan algo más. Tenemos que luchar por mantenernos en conexión los unos a los otros. No es nada más para nosotros edificarnos. Si nuestra fe sigue siendo que Dios me arregle mi matrimonio, que Dios me arregle mi situación financiera, le estamos tirando a muy poco. Y como se los mencionaba hace un par de semanas cuando compartía esto con servidores, les dije, la verdad es que tú puedes arreglar tu situación financiera. Te puedes quedar sin muebles nada más con un colchón y el refri, porque ya me di cuenta que es una cosa mega indispensable. 3 semanas casi sin refri, fue horrible. Pero tú puedes salir de tu situación financiera si te lo propones. Con muchas ganas, mucho esfuerzo, vendes un riñón en Facebook y ya lo hiciste. Oferta, riñón, órale, no sé cómo esté, pero más o menos funciona. Todavía sigue procesando cosas. Y ya, mercado negro, la sacaste, pero tú puedes arreglar tu situación económica. No te digo narcotráfico y cosas ilegales, por favor no se metan ahí en eso. Pero si nos lo proponemos, podemos dejar de fumar, podemos dejar de tomar, podemos hacer muchas cosas, podemos ir con psicólogos a que nos arreglen el matrimonio. ¡Qué bien! No está mal. No está mal, pero estamos llamados a algo que no se puede lograr con nuestras fuerzas. Amén. Gracias.
Versículo 15, cuando nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus planes y que Dios mismo, ¿quién? Dios mismo los había frustrados, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Y luego esta gente, estas familias empezaron a ponerse de acuerdo. O sea, no se quedaron con, pues más o menos ya estamos avanzando, ya todo está en orden. No, tenemos que mejorar. Reconocemos el peligro que está afuera, no vamos a bajar la guardia. Y primero había un guardia atrás del que estaba construyendo, y cuando el que estaba construyendo se cansaba, cambiaban los papeles. Pero después le quisieron meter turbo al asunto. Entonces, ¿cómo hicieron? Pues ni modo, con una mano construían y con la otra traían una espada. Y nosotros sabemos que la espada es una representación de la palabra de Dios. La única forma en la que nosotros podemos edificar nuestra vida en Dios es no soltando la palabra y seguir adelante, seguir adelante. Te sigo creyendo, Dios, estoy cansado, pero tengo que hacerlo. Estoy cansado, pero tengo que creer que tú vas a arreglar esto. Estoy cansado, pero tengo que creer que tú vas a proveer, que tú me vas a dar fuerza, que me vas a dar ánimo, que me vas a dar valor para todo lo que tengo que hacer, y edificar una muralla alrededor de nuestras vidas. Porque hemos dejado que el enemigo, las situaciones y nuestra propia experiencia construya las murallas que quieren nuestros corazones. Dios quiere venir a destruirlas para levantar una, la cual el enemigo no pueda penetrar. Versículo 18, todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. Y el que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar alarma. No bajaban la guardia en ningún momento. Y toda la gente estaba bien atenta. En el momento en el que escuchaban el toque de trompeta, todos se juntaban. Todos se ponían en posición de guerra. Necesitamos saber, reconocer el momento en el que estamos. Estamos en guerra, amada familia. Y de pronto bajamos la guardia y hemos creído que nada más por venir a un lugar, pues podemos decir que somos cristianos, pero una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser seguidor de Cristo. Puedes ser cristiano, vivir como se te antoja, pero Cristo no está yendo en esa dirección, Cristo va en otra dirección. Y es seguir a Cristo. ¿Sí me expliqué con eso? Vamos al capítulo 6 de Nehemías. Después pudieron terminar de reconstruir la muralla y el enemigo se enteró. Sanbalat y Tobías otra vez estaban ahí tratando de amedrentar al pobre de Nehemías. Y lo que hacen, como ya está la muralla terminada, le empiezan a mandar cartas. Ven a vernos a este lugar, Nehemías, porque nos enteramos de que no nada más reconstruiste el muro, ahora te quieres hacer llamar rey. Ahí lo pueden leer en el capítulo 6. Ahora tú quieres unificar al pueblo y coronarte como rey y rebelarte contra Artajerjes. Y le llegaba una carta tras otra, y no solamente cartas, también le enviaban gente para decirle, no, la ciudad está rodeada por los enemigos, y hasta profetas para decirle, el Señor dice, ve a verlos, y cosas así. Bien fuerte estaba el ataque en contra de Nehemías. Y Nehemías dijo, no voy a salir, no voy a escuchar la voz del enemigo. Entonces, de tanto que le estaban molestando, él dijo, me di cuenta que ellos tramaban hacerme daño, de modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez le respondí lo mismo. La 5ª vez el sirviente de Sanbalat llegó con una carta abierta en su mano que decía:
circula un rumor entre las naciones vecinas y todo lo que les comenté ahorita de que se querían rebelar y todo eso. Y el versículo 8 dice, yo respondí, todo lo que dices es que... Perdón que me brinqué rápido porque era lo que yo había dicho. Todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. La gran mayoría de las cosas que el enemigo nos están diciendo es puro cuento. Puro cuento. Y se inventa unas historias el enemigo a veces muy graciosas. Versículo 9, solo trataban de intimidarnos, creían que podían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Seguí con el trabajo más decidido que nunca. Cuando hay oposición, quiere decir que estás yendo por el camino correcto. Porque si no, estás yendo junto con la corriente y pero estamos yendo en contra de la corriente de este mundo. Versículo 10, más adelante fue a visitar a Semaías, hijo de Delaía y nieto de Mehetabel. Ay, esos nombres. Perdón. Que estaba recluido en su casa. O sea, es una persona que estaba atemorizada de todo lo que estaba sucediendo. Y me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Mentiras. Pero yo respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que quería decir esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Amada iglesia, necesitamos saber reconocer la voz de Dios en medio de la dificultad. Porque va a venir gente bien intencionada y mal intencionada que nos van a decir cosas que Dios no dijo. Pero cuando estamos en esta relación, o sea, Nehemías sabía que iba a reconstruir la muralla, que iba a volver a traer protección y orden y que él iba a terminar la tarea porque Dios lo había encomendado. Él sabía ya distinguir la voz de Dios porque él conocía el propósito que tenía en su vida. Versículo 13, ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. En el versículo, vamos a irnos al versículo 15. Así que el día 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron ¿qué? Vamos a decirlo todos juntos. Se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Si lo que estamos haciendo en nuestras vidas o lo que estamos edificando, nosotros podemos realmente pararnos y poner nuestro nombre arriba, no funciona. Es Dios y tiene que llegar al punto en el que la gente tiene que decir, la gente alrededor tiene que decir, este es obra de Dios. Nadie más pudo hacerlo, nadie más tiene la capacidad para hacerlo. O sea, 52 días en hacer un muro alrededor de una ciudad. Y aún hasta el día de hoy nos tocó verlas cuando fuimos a Jerusalén el año pasado. Siguen ahí, están en medio de la ciudad. El enemigo sabe que cuando uno le cree a Dios y empieza a reconstruir su vida, ya no va a poder penetrar.
Y lo que va a querer hacer el enemigo es venir a amedrentarnos para sacarnos de la protección de Dios. Y la protección de Dios está en donde su voluntad está, en donde está el pacto. En el momento en el que nosotros nos salimos del pacto, nos salimos de la voluntad de Dios, estamos totalmente desprotegidos. Y por eso el enemigo quiere venir a decir un montón de mentiras para que nosotros salgamos de ese lugar en donde Dios nos tiene. ¿Dónde Dios te tiene ahorita reconstruyendo tu vida? ¿Dónde Dios quiere que tú empieces a luchar por tu familia? ¿Qué cosas son las que tú puedes reconocer el día de hoy que te has puesto de acuerdo con lo que el enemigo está diciendo? Cuando hacemos la voluntad de Dios, Él hace callar a nuestros enemigos. Él es el que hace que nuestros enemigos estén aterrorizados de nosotros. Y no quieran ponerle cara al enemigo. Si quieres ponerle cara, ponle la cara de un demonio, no de una persona, por favor. Y en este tiempo necesitamos Nehemías, necesitamos gente que se levante en fe a reconstruir las murallas, que se levante en fe a levantar protección alrededor de sus propios corazones o de sus familias o de la familia en Cristo. Gente que se levante en fe a declarar las cosas que Dios ha declarado. Gente que se levante en fe a luchar por aquellos que no pueden luchar. Gente que se levante en fe a hacer una obra que haga resaltar la gloria de Dios. Y ningún esfuerzo es pequeño, porque Nehemías no lo hizo solo. Nehemías es solo el nombre de aquel que le creyó, pero también hubo un pueblo que estuvo alrededor de él. Y yo quiero esta noche que tomemos la responsabilidad en este tiempo de reconstruir las murallas.